Hola, bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy continuamos con la Legión de Caballeros de Plata. Hoy les traigo a Misty de Lagarto de la marca china MST. Y por aquí tenemos esta caja que trae toda la pinta de MST, inconfundible en la línea de los santos de plata de esta marca. Hoy vamos a hacer el unboxing de este caballero que cuidaba tanto su apariencia que si ensuciaba su cuerpo sentía que se ensuciaba su alma. Abramos de una vez esta caja marrón, que en el interior vamos a encontrar un cuerpo de plástico, una fundita con los rostros, una fundita con los cabellos, una fundita con las manos, partes de plástico donde nos viene la tiara, los cubrepuños, el conector de la cabeza, nos vienen estos puntitos que son para sujetar la capa y también nos viene esta pieza pequeña que es para sujetar el cinturón. Te muestro esto de detalle para que corrobores cuando te llegue tu figura y no te falte nada. También nos viene una capa de tela y nos viene un blister de plástico donde vemos la armadura de metal. A simple vista se ve de un color plateado muy bonito. Vamos a abrir rápidamente y detallar una a una de las piezas. Como siempre empezamos por las hombreras. Como podemos ver es un plateado que sí podemos observar que ha venido medio lastimado con rayaduras por el blister, porque estos blisters no son muy seguros. Refleja bastante, podemos ver, ahí se ve la cámara, estoy aquí detrás. Los plásticos son fijos, no son articulables, eso es un problema a la hora de hacer poses más dinámicas. Y si nos trae detallado aquí con la letra L, que esta es el lado izquierdo. Pero también, como les he dicho siempre en mi video, pero si eres nuevo, cuando compres estas marcas alternativas, como no vienen manual, déjalas en la posición que viene el blister y así te podrás indicar cómo va en la disposición con tu figura. Esta va del lado izquierdo de la figura, el lado derecho de la figura. Te voy a mostrar que aquí viene la letra R, el lado derecho de la figura en este caso. La pechera viene en dos partes, como podemos ver. Esta sí vino más cuidada. Este sistema de MST casi no me gusta mucho porque muchas veces estas bisagras no calzan igual, no son simétricas como podemos ver, y a la hora de poner esta pieza es un verdadero infierno que a mí en lo personal se me complica y me da mucho coraje. Así que no me gusta mucho este sistema, me gusta más cuando vienen para sujetarlo en la parte de atrás. Los antebrazos están bien pintados, están muy bonitos. Los cortes no son los mejores, pero sí está bonita la pieza, la pintura se ve agradable. Mira las espinilleras, tiene un modelo muy bonito, me gustan cómo se ven. Sí me gusta la armadura de Misty de Lagarto de MST. Vamos a ver qué tal nos queda al final en la figura montada. Tenemos el cinturón es un poco fino, veamos las bisagras. Las bisagras están aceptables. Aquí va a venir el seguro. A veces también estas figuras de MST no cuadran y quedan un poquito movidas y ahí es un poco complicado poner los seguros de los cinturones. El cuerpo que nos trae esta figura es de plástico, es un formato X. Se siente muy bueno, a decir verdad. Me gusta cómo se siente este cuerpo de aquí, está muy bonito. Esta parte que si notan en la parte de aquí de atrás y la parte delantera del abdomen, esos pliegues como de la ropa arrugada, me gusta ese pequeño detalle que les ponen. En lo que es calidad está muy bien pintado. Me gusta este color rosado que es típico del personaje de Misty el Lagarto. La piel también es un tono blanco. Las articulaciones. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ahí vemos que se nos salió el hombro. Vamos a hacer un pequeño corte para arreglar esto. Las articulaciones del hombro están realmente duro. Está muy duro para poder alzar el hombro y el brazo. Esto es fundamental para poder hacer unas poses más dinámicas, pero no le quiero forzar más porque tengo miedo que se me quiebre. El de acá vemos que puede alzar un poco más, pero estas figuras sí
dan para alzar más las manos, el hombro, pero le siento demasiado duro, así que vamos a dejarlo ahí. El doble punto de articulación en el codo, muy bueno. También tiene giro en 360 en el bíceps, está perfecto. Las articulaciones un poco duro, eso es un problema a la hora de hacer nuestras poses para que nos quede muy bonito nuestra figura, porque no es bueno que nos queden todo rígido, porque eso en lo personal se ve bien feo. Tiene un buen giro de cadera, miren nada más, casi gira totalmente esta figura. En la parte del tórax hasta ese nivel, hacia adelante y hacia atrás no es mucho. El tórax no tiene mucha movilidad. Vamos a ver el split. El split sí es bueno, como ves se mantiene bien, sus articulaciones no se mueven. En lo que es la patada, tiene una buena patada, doble punto de articulación en la rodilla. Un cuerpo bueno, pero muy rígido en la parte del... Esta figura nos trae 4 rostros y se ven espectaculares. Es una verdadera locura. Me encantan cómo se ven. Tiene un rostro con los ojos cerrados, un rostro neutro, un rostro de acción y un rostro con sangre en la frente, que está genial. Simplemente mira, vamos a ver, mira nada más cómo están detalladas. No sé por qué no puedo, ahí está, los ojos, la boca, las cejas. Este rostro simplemente está espectacular. Mira estos dos rostros, es el rostro neutro, está una belleza, los labios rosados, lo típico de Misty, que es un personaje narcisista muy hermoso. Los ojos cerrados con esas pestañas largas. Tiene, sinceramente, Misty tiene una fisionomía un poco femenina, pero están preciosos estos rostros, me encantan. Vamos a ver el otro rostro, el rostro de acción. Está muy bien, miren la boca como está detallada. Vamos a ver si que no desentonan con el tono de piel del cuerpo, y como vemos está perfecto. Eso es de agradecer, porque muchas figuras alternativas tienen este problema del rostro, el cuerpo y las manos. Por aquí tenemos los cabellos, que también se ven una puta maravilla. MST se ha pasado con estos cabellos. Mira qué bonitos están detallados, muy bien las ondulaciones, los detalles, me gustan mucho. Viene esta parte que es el flequillo para ponerlo sin casco, el de acá que es para ponerle con la diadema, y los mechones laterales. Vamos a ponerle un rostro para ver cómo se ven estos cabellos. Antes de ponerle unos rostros, también me olvidaba de detallar esta pieza, que es una melena de atrás, para que se vea más voluminoso, más largo, porque este personaje tiene este cabello rubios como el sol, bastante bonito y bastante largos. Y ahorita sí vamos a ponerle el rostro. Mira aquí nada más estos cabellos con los rostros de Misty, es espectacular, se ve muy hermoso. Mira, no trae enredadas este cabello, está espectacular. Por aquí nos trae una pequeña manchita, pero esto le podemos quitar fácilmente. Lo que quiero que veas es el detalle de los cabellos, como están diseñados, está espectacular. Es unos cabellos que realmente me han dejado sorprendido el día de hoy, de esta marca MST. Lo han hecho muy bien, estoy muy contento. Nunca me quedo mucho en los cabellos, pero esta vez me gustaron bastante. Vamos a poner el otro rostro para ver cómo se ve. Y aquí tenemos el rostro con sangre. Están muy bonitos estos rostros y estos cabellos. Definitivamente encontramos una buena representación del personaje. Esta figura nos trae 3 pares de manos. Un par de manos con las palmas abiertas, un par de manos con esta disposición que tenemos aquí, un par de puños. Cabe recalcar que estas son unas muy buenas manos, están muy bonitas también.
no se ven esos típicos dedos en salchichas, aunque no detallan mucho lo que es las uñas, solo se ven unas prolongaciones sin uñas, pero están muy bonitas, están bien pintadas, no traen redadas, me gustan mucho, no traen muchos pares de manos, pero suficiente para recrear nuestras poses. Podemos ver estas manos tan bonitas, muy bonitas, me gustan mucho. Y lo mejor de todo es que no desentonan con el cuerpo, eso es de agradecer, porque en la figura de Capela, de Auriga, de MCT, estas manos son de un tono completamente distinto, parecerá que fueran de otro personaje. También nos traen 2 pares de cubrepuños en estos arbolitos que siempre son un dolor de cabeza porque quedan enredadas, pero como al tener 2 pares de cubrepuños es de agradecer para en caso que se nos pierdan uno. Y como parte de plástico la armadura tenemos la tiara, que no está muy bien detallada, no se ve excelente en los detalles. Estos son una pintura sencilla que tienen. Sí representa la diadema de Misty, pero no está bien diseñada. Y por último tenemos esta capa de tela de color rojo y blanco. Se siente un poco áspera, no se siente la mejor calidad. Tiene unos alambres sencillos en los bordes laterales y en el borde de abajo para poder hacer nuestras poses. También aquí nos trae el modelo del cuello, pero no se ve excelente, no se ve tan bonita. Vamos a ver cómo se ve en la figura montada, pero he visto en AliExpress que venden unas capas para el Misty de lagarto que realmente se ven muy bonitas y valdría la pena ponerlo porque es una figura que hasta el momento pinta muy bien. Y ya dicho todo eso, pasemos al montado de nuestra figura. Aquí encontramos un pequeño problema. Si ven ese conector de atrás que viene a este agujerito de aquí, es un poco más grueso y dificulta al poner en la rodilla. Estas rodilleras están más anchas ese pin y bueno, va a tocar hacerle mucha presión o desgastarle un poco para que pueda ingresar la rodillera. Mira, y así van quedando ya nuestro Misty de lagarto. Puesta la capa, se está viendo muy bonito. Aquí nos falta poner la cabeza. Vamos a ponerle de una vez. Y mira, nada más, ya tenemos aquí a nuestra figura de Misty de lagarto completamente montada. Está muy bonita, a simple vista se ve precioso. Vamos a cambiarle ahorita el rostro y también vamos a ponerle la tiara y volvemos. Ya le pusimos la tiara y este rostro neutro que se ve espectacular. Simplemente una maravilla. Me encanta cómo se ve ese rostro, esos cabellos con la tiara, la capa. Esto es espectacular. Realmente es sorprendente el trabajo brutal que ha hecho MST. Esto es una puta locura. Mira nada más. Se ve precioso. Ahorita pasemos unas pequeñas poses en 360 y volvemos con unas consideraciones muy importantes a tener en cuenta a la hora de adquirir esta figura, que son bastantes cositas puntuales que vamos a hablar. Así que vamos para allá.
Y bien, después de haber visto unas pequeñas poses en 360, pasamos a los puntos positivos y negativos de esta figura. Pero antes quiero resaltar que visualmente se ve espectacular. Comenzamos con los puntos negativos. El aspecto más frustrante de esta figura son las rodilleras. El problema, no encajan en las rodillas. El conector de la rodillera es demasiado grande para el agujero tan pequeñito que trae la rodilla. Así que por más fuerte que apretemos, no entran. En mi caso tuve que usar un bisturí para poder agrandar ligeramente el agujero de la rodilla y que puedan encajar. Aunque por temor no lo hice muy grande, igualmente no entran totalmente y queda un espacio entre la rodilla y la rodillera un poco feo. Pero ese es un punto muy negativo a tener en cuenta. En general, los defectos de esta figura provienen principalmente de la calidad del cuerpo. En esta ocasión, otro punto negativo que vale la pena mencionar es que en ciertas poses se forma un espacio bastante desagradable, bastante feo entre la articulación de las piernas y la cadera. Mira nada más aquí cómo se ven estos espacios bastante feos, así que es recomendable tenerlos en unas poses que no se vean demasiado esos espacios que dejan estas articulaciones del cuerpo. Y otro punto completamente negativo es las articulaciones de los hombros, que es extremadamente rígida, especialmente la del hombro derecho de la figura, que está prácticamente bloqueada. El movimiento al intentar levantar el brazo de manera horizontal, vamos a moverlo, al moverlo hacia arriba horizontalmente es prácticamente nulo. Para solucionar esto, lo que hice fue aplicarle un poco de lubricante, lo que me ayudó a mejorar ligeramente la movilidad, pero no del todo. Este defecto es crucial, ya que limita bastante a la hora de querer realizar las poses más dinámicas, alzar los brazos, etc. Y en cuanto a la armadura, el principal punto negativo es el acabado brillante y plateado con efecto espejo. No digo que esté mal, nada de eso, solo que este tipo de color resalta mucho las rayaduras que pueden ocurrir durante el envío, especialmente dentro de los blisters. Y estos blisters de MST no suelen ser bien protegidos, suelen haber espacios donde en el trayecto vienen que se mueven, se dan contra las paredes de los blisters y se rayan. Y este efecto de la pintura hace que se note muchísimo. Pero esto se ve más que todo al acercar la figura a las piezas bien de cerca, mientras que de lejos casi no se nota por el mismo efecto brillante, efecto de espejo que tiene. Y otro detalle a mencionar de la armadura es las sombreras, que están ligeramente un poquito grandes, pero sin ser algo que afecte demasiado a la estética de esta figura. Si las hubieran hecho un poquito más pequeña, ligeramente más pequeña, la figura habría logrado una mayor simetría, haciéndola ver un poco más espectacular de lo que ya es. He visto personas que tienen la oportunidad de poder cambiar estas hombreras por el Misty Micro clásico de Bandai, que son más chiquitas y le quedan perfectas. Así que ese custom es perfecto. Y pasando a los puntos positivos, lo primero que podemos pensar es en el precio. Sí, el precio aún está muy accesible a nuestros bolsillos. Actualmente, en octubre del 2024 que estoy grabando este video, esta figura se encuentra muy económica todavía, aunque las figuras de MST tienden a subir. Afortunadamente esta vez se mantienen a un precio razonable.
Esperemos que se mantenga así por un buen tiempo y no suba. Y otro punto positivo es el diseño de la armadura. Aunque es sencillo, se ve muy atractiva y combina perfectamente con el color de la capa, el cuerpo, los rostros, el cabello. Esto es completamente genial. Esta armonía en los detalles realmente le da un toque visual muy bien logrado. Más cosas positivas. Los rostros y los cabellos. Aquí MST realmente se lució, ya que ambos elementos son simplemente espectaculares. No hay palabras para describir lo bien logrados que están. Definitivamente este es el punto más alto de esta figura. Los rostros y los cabellos son impresionantes. Me encantan cómo se ven. La estabilidad es otro gran punto positivo de esta figura. Prácticamente no vas a necesitar bases o soportes para poder posarla, ya que se mantiene firme por sí sola. Sin embargo, siempre es bueno ser precavidos y usar una base, sobre todo en esos casos de sismos, temblores, movimientos que podrían hacer caer tus piezas, tus figuras, y créeme que eso sí es un dolor de cabeza, vas a querer llorar. Y por último tenemos la capa, que considero un punto intermedio. No es de las mejores capas que digamos, pero cumple perfectamente su función y hace que nuestro personaje Misty de Lagarto luzca muy bien. Gracias a los alambres de los bordes podemos moldearla a tu gusto. Además tiene un color muy bonito y no es complicada de ponerla. En resumen, una capa bastante aceptable. Y aquí te quiero mostrar cómo se ve junto a otros caballeros plateados y definitivamente luce muy bien, combina perfecto con nuestros otros santos de plata en formato MyClock X. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la figura de Misty de Lagarto de la marca china MST. Si te gustó, no olvides darle un like, suscribirse al canal para más contenidos sobre dioramas y figuras de Saint Seiya. Déjame en los comentarios qué le parece esta figura y qué otros personajes les gustaría ver en el futuro. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los MyClock X. Chao, cuídate.